Vayamos a lo que es hepatitis viral. En hepatitis viral les voy a dar cosas puntuales. Desde acá hasta el final de la clase, que es aproximadamente una hora, vamos a hablar de los 5 tipos de hepatitis. Vamos a ver la parte de hepatitis viral aguda y luego la parte de crónica. En hepatitis viral aguda vamos a hablar de hepatitis A hasta hepatitis C, A, B, C, D y E. Obviamente, para el examen, lo chévere es saber hepatitis B. A y C es un juego de niños. Sale cualquiera y diagnostica hepatitis A y hepatitis C porque eso no es ningún reto para nadie. Acá la idea de hoy es que salgan sabiendo diagnosticar hepatitis B. Si no saben diagnosticar hepatitis B, están por las puras. O sea, ni siquiera se sientan satisfechos de lo que hacen. Hoy día tienen que saber sabiendo hepatitis B diagnóstico, sobre todo los anticuerpos. A, B, la A, la C, la D, la E. Eso es una tontería. Es un solo anticuerpo, un solo marcador y se acabó el diagnóstico. O sea, no tienen ningún reto para eso. Y en la hepatitis crónica van a saber 2 o 3 cosas puntuales porque no suele ser muy preguntado, pero sí me interesa que sepan algunos detalles. Existe una gran variedad de causas de hepatitis y van a ver que la hepatitis viral son N causas, citomega, el Epstein-Barr, el mismo virus del VIH, todos ellos pueden dar hepatitis. Pero acá lo importante es saber desde hepatitis A hasta hepatitis E, que es lo más importante. Vía de transmisión de la hepatitis A, una pregunta de hace 3 años. A ver, ¿cuál es la vía de transmisión de la hepatitis A? Regalada, ¿no? El doctor se ríe porque, claro, ¿cómo pueden preguntar eso? Muy fácil. ¿Cuál es? ¿Cómo se transmite? Por supuesto, es fecal oral, ¿no es cierto? Para que se acuerden más fácil, todas las vocales se transmiten por vía fecal oral. Todas las consonantes se transmiten por vía parenteral o por vía sexual, ¿ya? La A y la E son por vía fecal oral, o sea, son por transmisión por contacto directo. Mientras que la B, la C y la D son por relaciones sexuales o por drogas endovenosas. Eso es lo que tienen que saber, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que deben de saber. No hay forma de que alguien con hepatitis B te transmita la enfermedad porque estás abrazado junto a él. No hay forma. De hepatitis B ni hepatitis C pasa eso. Siempre tiene que ser contacto o sexual o tiene que ser transmisión con drogas. Si comparten las mismas jeringuillas, se prestan sus jeringas, esas cosas pueden transmitir. Pero, en cambio, la hepatitis A y la hepatitis E son las típicas llamadas endémicas, pues. ¿No? La hepatitis A, lo que vamos a ver ahora precisamente, es básicamente una hepatitis endémica. Es la hepatitis típica que da en los lugares hacinados. Guarderías como jardines, está en los presidios, en salones de estudio para residentado, ¿no? Todos estos son generalmente lugares más hacinados con contagio más directo, cuando se convive entre ellos normalmente, ¿ya? Fecal oral A y E, parenteral B, C y D. No olviden que una cosa que les pueden preguntar, en básica sobre todo, es qué tipo de virus es el de hepatitis A, el del B y el C. Son diferentes. El del tipo A es un picornavirus, ¿ya? Es un picornavirus. El del tipo B es un hepatnavirus, ¿ya? Se llama hepatnavirus. Y el del tipo C, por ejemplo, es un calciviridae, ¿ya? Es un calciviridae. El tiempo de incubación es otra cosa que deben de saber. El tiempo de incubación de hepatitis A deben de recordar que es de 15 a 45 días. Ustedes tienen un niño, un bebé de 6 o 7 años que está en el jardín y ha estado en contacto con su amiguito que tiene hepatitis A. Este niño va a hacer la hepatitis A después de 15 a 45 días. Ese es el tiempo de incubación, ¿de acuerdo? No es que tiene hepatitis A, mañana hace hepatitis A. Así no funciona. Por eso es endémico. Por eso se ve epidemiológicamente después de mucho tiempo lo demás. En heces normalmente se puede ver el virus hasta 7 a 10 días y es endémico, ya les he dicho, de lugares más hacinados, ¿no? Epidemiológicamente es de lo más frecuente y miren que se puede ver todo lo rojo es lo que se ve más frecuentemente, todos los lugares en vías de desarrollo, ¿no? O sea, lugares con menor condición socioeconómica y con menor higiene son los lugares que más cantidad de hepatitis A tendrán. Les van a preguntar en el examen cuál es la forma de presentación más frecuente. No confundan la forma de presentación más frecuente con el síntoma más frecuente. ¿De acuerdo? La forma de presentación más frecuente de la hepatitis A es
asintomático. El 80% de las personas que padecen de hepatitis A nunca se enteraron de que tuvieron hepatitis A. Y si lo tuvieron, se darán cuenta por ahí porque tuvieron síntomas pseudogripales. Malestar general, un poco de decaimiento, un poco de náuseas, un poco de vómitos por ahí. Y pasó, nunca hicieron ictericia. No, todos hacen ictericia. ¿De acuerdo? Los adultos hacen más clínica que los niños. Los niños pasan piola. El 80% no muestran síntomas. Y les da un poquito de vómito, un poquito de malestar, no quieren comer 2 o 3 días. Hacen fiebre un día y se acabó el problema. Y fue una hepatitis A. Y nadie se enteró de que tuvo hepatitis A. Los adultos usualmente tienen el curso un poco más tórpido y ellos sí pueden hacer de alguna manera ictericia y todo eso. Eso es variable, pero el adulto es mucho más sintomático. Esto es lo que presenta clínicamente: febrícula, malestar, cefalea. La ictericia, poco frecuente, pero sí hay obviamente el diagnóstico de hepatitis. Cualquiera también hace el diagnóstico de hepatitis así, ¿no? Con ictericia. Es una enfermedad autolimitada. Por favor, todos los que son por transmisión fecal oral, es decir, la A y la E, doctores, no llevan a cirrosis, no se van a morir con cáncer de hígado, ya no tienen cronicidad. La hepatitis A y la hepatitis E no matan al paciente por enfermedades crónicas. No existe hepatitis A crónica, no existe hepatitis E crónica. ¿De acuerdo? Ahora, es importante de que sepan este detalle. Lo que sí puede matar a una persona es que le dé una hepatitis fulminante por hepatitis A. 1 de cada 1000 pacientes lo que hacen es tener una falla hepática aguda. Es decir, los pacientitos están normales, tienen 5 o 6 añitos, están bien, están con su ictericia de repente, un poco de malestar, y de un momento a otro empiezan a estar encefalopáticos y tienen trastorno de coagulación. Si pasa eso, esa es una falla hepática aguda. Y eso sí es un problema y eso sí lleva a mortalidad. Por eso, siempre los niños, a pesar de que la hepatitis A es una enfermedad mayormente benigna, tengan mucho cuidado de estar dando de alta a un niño con hepatitis A, así nomás, sin explicarle al papá o a la mamá que tiene que venir si tiene signos de alarma como encefalopatía o petequias. ¿De acuerdo? Así que no digan, se va de alta, no hay problema, de caramelos y se acabó el punto. No es así. Hepatitis A, tengan cuidado, porque 1 de cada 1000 puede hacer hepatitis fulminante. No es crónico, pero no lleva secuelas. El diagnóstico es una sencillez más grande. El diagnóstico se hace simplemente con inmunoglobulinas. Lo que tienen que recordar ustedes es el IgM, ¿de acuerdo? El IgM implica agudeza y el IgG indica secuela o cronicidad, ¿de acuerdo? O simplemente recuerdo inmunológico. Si ustedes quieren hacer un diagnóstico de hepatitis A en el momento, ¿qué piden? IgM para hepatitis A, punto. Si ustedes quieren ver si han tenido ustedes de niños, por ejemplo, hepatitis A, ¿qué se piden? Piden IgG para hepatitis A. Eso es todo lo que se pide, no hay nada más para pedir ahí, eso es todo el diagnóstico, ¿sí? IgM indica agudeza, IgG indica que ha habido la infección anteriormente, ¿sí? Un recuerdo inmunológico. Hay cursos variables, ¿no? Dependiendo, hay algunos con alteraciones de TGO o TGP. Ya saben, IgM, infección aguda reciente. IgG, infección pasada. Un dato importante. ¿Después de cuánto tiempo se negativiza el IgM? La respuesta es 6 meses. O sea, tienen 6 meses para diagnosticar la agudeza de una hepatitis. De una hepatitis A. A partir del 6º mes desaparece el IgM y lo único que persiste es la inmunoglobulina G, ¿de acuerdo? Que es el recuerdo inmunológico. Ese es el diagnóstico de hepatitis A. Más fácil no puede ser. ¿Existe vacuna para hepatitis A? Sí, se hace en algunos lugares con alto riesgo. Es una gamma globulina estándar normalmente. Y está hecho a partir de cepas vivas atenuadas, ¿ya? Está hecho a partir de cepas vivas atenuadas. Tiene una protección altísima, sobre todo en lugares hacinados. Pregunta 36. ¿Cuál es el resultado del laboratorio que indica un signo de gravedad en la evolución de hepatitis A? ¿Cuál será? Transaminasa pirúvica, no quiere decir que viene del pirú, ¿no? Transaminasa oxalacética, siempre protrombina,
fosfatasa alcalina o gamma-glutamil transpeptidasa aumentada. ¿Cuál será? Claro, ¿qué les he dicho que da una hepatitis fulminante? Encefalopatía y trastorno de coagulación. ¿Cómo se ve el trastorno de coagulación? Con tiempo de protrombina o con INR. Entonces acá es el tiempo de protrombina prolongado o alargado, es lo que les da un factor de gravedad. Ok. Oír la música. Entonces, lo anterior, sencillo, muy fácil. Hepatitis B. Ya les he dicho, el hepatitis A es un picornavirus, ¿no es cierto? El hepatitis B es un hepatnavirus. Doctores, tiempo de incubación en hepatitis B. Tienen que recordar que la hepatitis A era 15 a 45 días. La hepatitis B es 45 a 180 días. ¿Ya? O de 6 semanas a 6 meses, que es lo mismo. Recuerden este orden para que no se olviden. De 15 a 45 es el A. De 45 a 180 es el B. Y de 15 hasta 180, o sea, todo el rango es hepatitis C. ¿De acuerdo? Para que más o menos se acuerden. Si 15 a 45 A, 45 a 180 el B, y todo el rango desde 15 hasta 180 es el C. ¿Ya? Nuevamente les vuelvo a decir, la hepatitis B aguda, la forma de presentación más frecuente es la misma que les estoy diciendo en todos los casos. Siempre, lo más frecuente es que sea sintomático. Cualquiera de ustedes ha podido tener hepatitis B y no se ha podido dar cuenta en algún momento, hasta que se hacen unos tamizajes, ¿no? La forma de distribución en el mundo, obviamente, la parte sur del África, la parte de Asia, ¿no? Sobre todo lo que es India, China, todas esas zonas son zonas endémicas, y en la Amazonía peruana y la brasilera es muy, pero muy frecuente encontrar hepatitis B, es lo más frecuente, son lugares de alta endemicidad, ¿ya? En el Perú, los lugares de mayor frecuencia de hepatitis B, sobre todo son las zonas selváticas, como son las zonas de Loreto y Ucayali, la zona del Brain, ¿no? Lo que es el Cusco, la frontera de Cusco, Junín, Ayacucho, ¿no? Esa es la zona más frecuente, mucha frecuencia de hepatitis B, e incluso hepatitis B crónica, ¿no? Son lugares altamente endémicos. ¿Cómo se transmite la hepatitis B? Nada de besito ni de abracito. Siempre o es una relación sexual o bien es una transmisión por drogas parenterales o endovenosas. Lo más frecuente en nuestro medio es que sea transmisión sexual. Ahora, hay una cosa que no deben olvidar ustedes, que es esto, la transmisión vertical. La transmisión vertical es de madre a hijo en el momento del parto, ¿de acuerdo? La transmisión vertical es de madre a hijo. Esa es una cosa que se ve. Y estos niños que nacen de mamá con hepatitis B, 90% hacen hepatitis crónica. ¿Ya? 90% pueden hacer hepatitis crónica. Son la gente que más cronicidad tienen, los que nacen por parto vertical. Miren los síntomas que puede presentar una hepatitis B. Ya les he dicho que normalmente es asintomático. Y todo lo que puede presentar simplemente son síntomas conocidos como síntomas flu-like, o son síntomas parecidos a la gripe o pseudogripales. Tos, congestión nasal, dolor de cabeza, mialgias, estornudos, etcétera. Son síntomas pseudogripales nada más. Miren la ictericia, en cuánto por ciento se presenta. Solo 20 a 30% de los casos de hepatitis B. De repente hasta menos. ¿De acuerdo? Todo esto puede presentarse, pero normalmente es asintomático. Doctores, esto es lo que les va a empezar a gustar, porque esto es lo que tienen que aprender. El antígeno de superficie, el core y el antígeno E. Estos tres son los que ustedes deben aprender para diagnosticar. Lo primero que tienen que saber es qué significa cada uno, ¿ya? El antígeno de superficie, que es este, recuerden esto porque en el examen aparecen las abreviaturas, así que tengan mucho cuidado. Antígeno de superficie es con una B y una S acá, el antígeno core es con una C y el antígeno E es con la E acá. El antígeno de superficie indica presencia de la enfermedad. Eso significa, ¿no? Presencia del virus, ¿no? Eso significa el antígeno de superficie, la presencia del virus en el momento. Eso es el antígeno de superficie, conocido también como antígeno australiano, ¿no? El antígeno core lo que indica es contacto con la enfermedad.
¿ya? O contacto con el virus, ¿ya? Contacto con el virus. Una cosa es presencia del virus y otra cosa es contacto con el virus, ¿sí? El core es contacto con el virus. Y el antígeno E indica replicación, ¿ya? El antígeno E indica replicación o multiplicación, apareamiento de sus virus, ¿ya? Simplemente se están reproduciendo. Eso significa el antígeno E. Okay. Eso es lo que van a aprender en un momento, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tienen que recordar. Recuerden ustedes que cada antígeno tiene un anticuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, el antígeno de superficie va a tener un antagonista que se llama anticuerpo antiantígeno de superficie, ¿sí? Se llama anticuerpo antiantígeno de superficie. Eso es algo que van a recordar en un ratito. El core tiene dos formas. El core es IgM o es IgG. ¿Ya? El core IgM indicará contacto reciente con la enfermedad, con el virus. Y el IgG, contacto pasado o antiguo, ¿no es cierto? El antígeno E igual tiene su antagonista, que se llama anticuerpo antiantígeno E. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en un rato. Tienen que ver la tabla. Sin la tabla no son nada. Con la tabla van a aprender. Con la tabla van a ver que Dios existe para estas cosas, ¿ya? Para el diagnóstico de hepatitis B no es difícil. Los síntomas, van a ver, básicamente ya saben que los síntomas son pseudogripales y la gran mayoría son asintomáticos. Doctores, les presento la solución a sus problemas, ¿ya? Para el diagnóstico. Entiendan bien lo que les voy a mencionar. Todo lo que ven ustedes acá es lo mismo que les he explicado hace un ratito. Antígeno de superficie, el antígeno core y el antígeno E. Antígeno de superficie es presencia de la enfermedad. Core, contacto y E, replicación. Cada uno tiene un anticuerpo. Este es el antígeno de superficie y este es el anticuerpo antiantígeno de superficie. ¿Sí? El core he dicho que es de dos formas, IgM e IgG. Y el antígeno E tiene su anticuerpo, que es el anticuerpo antiantígeno E. Son 6 cosas que deben de recordar, ¿de acuerdo? 6 cosas nada más. Como la canción de la India, si solamente 6 cositas que deben de recordar, punto. Cuando ustedes, cualquiera de ustedes que nunca ha tenido contacto con la enfermedad, todo tiene que ser negativo, absolutamente todo. Si ustedes nunca han tenido contacto, todo va a ser negativo. Siempre, nunca han tenido contacto. Una persona nace con todo negativo, ¿de acuerdo? Obviamente, si ustedes han tenido una vida de bien, no son promiscuos, no se dedican a las drogas, no se dedican a nada, van a llegar a esta edad siempre con todo negativo. Pero como ustedes son personal de salud, a ustedes les van a obligar a vacunarse, ¿no es cierto? Y les van a obligar a vacunarse porque ustedes van a trabajar con gente que puede tener hepatitis B y vuestra obligación es vacunarse. Por consiguiente, la vacuna, ¿qué es la vacuna? La vacuna es simplemente la presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿de acuerdo? ¿Qué va a desencadenar que les coloquen una vacuna a ustedes para el hepatitis B? Es colocarles el anticuerpo o despertar la presencia de anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces, una persona vacunada no tiene por qué tener antígeno de superficie positivo, porque nunca ha tenido el virus. Y recuerden que la vacuna para hepatitis B no son virus vivos atenuados. Es una vacuna hecha por ingeniería genética. Es la primera vacuna que se ha realizado por recombinación, nada más. Desde los años 80 es la única que no usa virus vivos atenuados, a diferencia de hepatitis A, que sí son virus vivos atenuados. En este caso no. En este caso simplemente lo que hace es despertar la respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces, una persona como ustedes que les van a poner la vacuna no tiene por qué tener antígeno de superficie porque no tiene presencia del virus. No tiene por qué tener el core porque nunca ha tenido contacto con el virus y no tiene por qué tener replicación porque no tiene virus. Lo único que va a tener positivo va a ser el anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿De acuerdo? Esa es la parte fácil. Ok. ¿Qué pasa si yo he tenido una vida
promiscua, soy un recontra player, me meto drogas, mi vida es lo máximo, ¿no? Me he dedicado básicamente a hacer mi vida feliz nada más. Un día llegó y me contagié de hepatitis B. Sea sintomático, no sea sintomático, ¿qué es lo que va a pasar? Si tengo una infección aguda, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener presencia de la enfermedad, voy a tener presencia del virus, voy a tener contacto con el virus y voy a tener replicación del virus, ¿no es cierto? Es lo típico que voy a presentar cuando es agudo. Entonces, miren lo que van a presentar los de hepatitis B aguda. Antígeno a superficie positivo, porque hay presencia del virus en el momento. Van a tener un core IgM positivo, porque hay contacto en ese momento. Es más, el core IgG también puede ser positivo porque el core IgG no nace después de que se apaga el IgM, sino pueden nacer desde el principio. Solo que el IgM se desaparece a los 6 meses y el IgG persiste durante toda la vida. ¿De acuerdo? El IgG va a persistir durante toda la vida. Para términos prácticos, acá lo que necesitan saber es que para agudeza es el IgM, porque eso es lo que demora dentro de los 6 meses. Y el antígeno E, obviamente, si estoy replicando, si mis virus están haciendo feria en mi cuerpo, el antígeno E va a ser positivo. Obviamente, si el antígeno es positivo, el anticuerpo tiene que ser negativo. ¿Ya? Si en ese momento yo tengo presencia del virus, mi antígeno de superficie es positivo, no tendré anticuerpos, pues, porque estoy haciendo enfermedad. ¿Ya? Eso es lo punto. Entonces, ya saben qué es lo que pasa con un paciente con hepatitis B. Eso es en el momento de agudeza. ¿Qué pasa? Ok, que Dios es grande y no voy a hacer cronicidad. ¿Cómo se cura la hepatitis B? Normalmente se cura espontáneamente. La gran mayoría de pacientes, más del 70-80%, se curan espontáneamente sin ningún tratamiento. Eso estoy hablando de los pacientes con hepatitis B, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar 6 meses y me curo espontáneamente. ¿Qué va a pasar cuando me curo espontáneamente? Mi antígeno de superficie se va a volver negativo. Y en vez de que aparezca mi antígeno de superficie, ¿qué va a aparecer? Aparece mi anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Sí? Obviamente, mi IgM, que era positivo porque era agudo, pasaron los 6 meses y se negativiza. Ok, negativo. ¿Y qué va a aparecer? Como recuerdo inmunológico. El IgG, que es tu recuerdo inmunológico. Tu antígeno E, que era positivo porque se replicaba en ese momento, se para porque ya me curé de la enfermedad, entonces se vuelve negativo. ¿Y qué va a aparecer? El anticuerpo contra el antígeno E. Si se dan cuenta entonces en el agudo resuelto, qué ricos tus conejos, doctor, son los anticuerpos entonces contra el antígeno de superficie, contra el antígeno E y el core IgG. Ok. Eso es lo que pasa cuando te curas. ¿Saben dónde se confunden normalmente? En la hepatitis crónica. Para que sepan ustedes de dónde salen los anticuerpos para hepatitis crónica, lo único que tienen que saber es la definición de hepatitis crónica. ¿Qué es una hepatitis crónica? Es la presencia del antígeno de superficie más allá de los 6 meses de enfermedad. Eso es todo lo que deben de saber. Si ustedes saben que la hepatitis crónica es la presencia del antígeno de superficie más allá de los 6 meses de enfermedad, es suficiente para que puedan determinar cuáles son los anticuerpos. Miren, entonces en una hepatitis crónica B, tu antígeno de superficie es positivo porque esa es la definición. ¿Cómo estará el anticuerpo? Negativo, porque si el antígeno está presente, el anticuerpo tiene que estar negativo. ¿De acuerdo? El core es lo que les va a diferenciar de una aguda. El core IgM se utiliza para agudeza. Como es una hepatitis crónica, que ya tiene más de 6 meses de enfermedad, el IgM va a estar negativo. Y el único que va a estar positivo es el IgG. ¿De acuerdo? Entonces, el IgG es positivo y el antígeno de superficie es positivo. Y el antígeno E puede o no puede ser positivo. Eso depende si está replicando la hepatitis B crónica o no, nada más. Si está replicando, es positivo y el otro será negativo. Si no está replicando, este será negativo y este será positivo. Pero lo único que les diferencia una hepatitis aguda de una crónica es básicamente la presencia del core. ¿Se dan cuenta? Es la diferencia del core, nada más. Solamente vean este cuadro y en un ratito van a ver unos problemas que les voy a mostrar y van a ver que es recontra fácil, es recontra sencillo lo que si han entendido esto que les he dado.
Recuerden que la hepatitis aguda es mayormente, mire, solo el 5 a 10% de todas las hepatitis B se vuelven crónicas. Ya, solo el 5 a 10%. La gran mayoría, el 70% son asintomáticos. La gran mayoría son asintomáticos, ¿ya? Y obviamente, si hay hepatitis B crónica, esta sí puede llevar a cirrosis y hepatocarcinoma. La hepatitis B aguda resuelta no lleva cirrosis ni hepatocarcinoma. La única que lleva cirrosis y hepatocarcinoma es la B crónica, ¿ya? Cuando cronifica. Esto es importante. Esto tomaron en el examen del 2007. ¿Cuáles de los pacientes hacen realmente hacen hepatitis crónica B? La gran mayoría son los neonatos que tienen transmisión vertical. Ya el 90% de los hijos de mamá hepatitis B que tengan hepatitis B te hacen crónica. Miren los adultos, ¿cuántos hacen cronicidad? Solo el 1%. ¿Ya? O sea, la minoría de estas personas hacen una hepatitis crónica, de los adultos. Mayormente son los neonatos. Esto de acá es absolutamente lo mismo que les he mostrado en el cuadro. Es lo mismo, miren. Tienen el tiempo, 24 semanas son 6 meses. Esto que está en rojo, antígeno de superficie. Si tienes un antígeno de superficie positivo, presencia de enfermedad. Si te curas, ¿qué aparece? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Sí? A partir del 6º mes. Tienes el antígeno E. Si está replicando, está presente. Una vez que te curas, aparece el anticuerpo contra el antígeno E. Y en los inmunoglobulinas, los core, el IgM aparece al inicio, ¿no es cierto? Y si pasan los 6 meses, aparece el IgG, que es el recuerdo inmunológico. Es lo mismo que les he explicado hace un ratito. Existe lo que es el portador asintomático, la hepatitis crónica, la cirrosis y el hepatocarcinoma, que son las complicaciones. Los que más transmiten generalmente son sangre y suero y exudada de vida. Ya he dicho, transmisión sexual fundamentalmente y lo que es drogas endovenosas. Si se dan cuenta, orina, heces, lágrimas, leche materna tienen baja transmisión, muy baja transmisión de hepatitis B. La indicación de vacunación es para todas aquellas personas que estén en riesgo. Ustedes son personas en riesgo, todos nosotros somos personas en riesgo porque trabajamos con pacientes con hepatitis B. Personas que están en lugares hacinados, prisioneros, alcohólicos, hombres que tienen sexo con hombres, todos estos son realmente los que tienen mayor cantidad de riesgo, entonces tienen que estar vacunadas, trabajadores sexuales, etcétera, etcétera. Pregunta 37. ¿Los marcadores de replicación viral de hepatitis B son? Uno que les he mencionado está ahí, el otro no, el otro les falta. ¿Pero cuál era uno de los de replicación? El antígeno E. Ok, acá hay un problema que creo que he anotado 2 veces la misma alternativa. Uno es el antígeno E y el otro es el ADN, o sea, simplemente la carga viral. La carga viral es el ADN del virus B. O sea, son los dos marcadores de replicación. El antígeno E y la carga viral, que es el ADN contra hepatitis. Acá hay 2 alternativas iguales, pero acá la respuesta es me confundió porque acá venía RNA. ¿Ya? RNA. Esto era RNA, era para confundirlos un poquito. Tengo que ser malo, pues. Ok. ¿Se ha entendido lo que es hepatitis B? Ok, bacán. En un momento vamos a hacer los problemas, que es lo que me interesa que sepan. En hepatitis C, doctores, no hay mucho problema. Ya saben, es un flaviviridae. En un momento anterior les había dicho calciviridae. Ese es el hepatitis E, perdón. La hepatitis E es calciviridae, el hepatitis C es flaviviridae, el B es patnavirus y el A es picornavirus, ¿ya? Este es un flaviviridae. Normalmente, doctores, si les preguntan cuál es la hepatitis que más frecuentemente cronifica, la respuesta es la hepatitis C. De todos los casos que tienen de hepatitis C, el 85% acaban en crónicos. Por consiguiente, estos pueden terminar en cirrosis y pueden terminar en hepatocarcinoma, ¿ya? Miren la distribución en el mundo. El Perú tiene poca cantidad, pero generalmente ahora están aumentando los casos de hepatitis C porque recién están siendo diagnosticados, porque antes, en los años 80 y 90, cuando empezó el boom de la hemodiálisis en el Perú, no se hacía tamizaje para las transfusiones y para la diálisis. Entonces ahí la gente empezaba
a contagiarse de hepatitis C, y recién ahora, 20 a 30 años después, están apareciendo los casos de cirrosis y hepatocarcinoma por virus C, ¿ya? Las rutas de transmisión son las mismas que para el hepatitis B, con la gran diferencia de que en esta predomina la transmisión por vía parenteral, es decir, las agujas y inyectables generalmente compartidos, o sea, las drogas endovenosas. Esa es la ruta más común de transmisión de hepatitis C, ¿de acuerdo? Miren antes cuál era la causa. Hace más de 10 años era transfusiones sanguíneas. Actualmente es la inyección de drogas endovenosas porque ya se hace el tamizaje, ¿ya? Ya se hace el tamizaje. Existen varios genotipos, existen genotipos desde el 1 hasta el 6. Los genotipos 2 y 3 tienen buena respuesta al tratamiento, y los genotipos 1, 4, 5 y 6 son con menos respuesta al tratamiento. Ojo, el Perú tiene genotipo 1, ¿ya? Tiene poca respuesta al tratamiento. La forma aguda es bien rara, ya es una forma muy rara, como siempre asintomática en la gran mayoría. Ya no les repito lo mismo porque es la misma forma de presentación para eso. Hay manifestaciones extrahepáticas, por supuesto, reumatológicas, mucocutáneas y psiquiátricas como depresión, por supuesto. Tienes hepatitis C, mínimo te deprimirás un poquito por lo menos, ¿no? Artralgias, mialgias, Raynaud, etcétera. Doctores, dato para que recuerden, hepatitis C crónica, ya les he dicho, la gran mayoría cronifican, 85%, y la cirrosis y el hepatocarcinoma se presentan 20 a 30 años después del contagio, ¿ya? O sea, son bien tardíos, 20 a 30 años después del contagio. Y obviamente lo primero que se desarrolla es la cirrosis y posteriormente el hepatocarcinoma.